pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú las declaraciones del señor presidente del Poder, que está encargado de revisar las denuncias, posibles denuncias de la señora presidenta en el cargo como presidenta debido a las presuntas violaciones de los derechos humanos. Lo que está prácticamente diciendo el señor presidente del Poder Judicial es adelantando opinión frente a lo que ha ocurrido en el sur del país. Vamos a escuchar nuevamente. Esto es terrible, porque un presidente de un poder del Estado no puede adelantar opinión sin una investigación previa de lo que ha habido en el país. Lamentable. Escuchamos nuevamente. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia
que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo.